Bueno, dando gracias a Dios, vamos a compartir sobre los elementos de los estados financieros, los principios NIP de reconocimiento, medición, presentación y la naturaleza de las cuentas. Recordemos que estuvimos viendo respecto de la partida doble algunos de sus precursores, entre los cuales tenemos el monje franciscano Benedetto, que es el pionero de la partida doble. Así lo manifiesta su obra de la mercatura del mercante perfecto, que terminó hacia agosto de 1458. Ya él hablaba de la partida doble, enseñando el manejo de 3 libros básicos: el libro mayor, el libro diario, que sigue vigente, y en su momento un libro que llamaban borrador, que podríamos decir se puede asimilar quizás a un balance de prueba hoy día. Continuando con ellos, los precursores, recordemos a Max Weber, sociólogo, economista y político alemán, que en su obra libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo describió la importancia del registro contable por partida doble como uno de los 6 pilares del sistema capitalista, en su ilustre obra. Y el más conocido y mencionado en el mundo, Luca Pacioli, que él en su método veneciano de teneduría de libros, que posteriormente pasa a llamarse método de la partida doble, Pacioli explica los aspectos básicos del funcionamiento de la partida doble, método que ya estaba en uso en Venecia hacia el siglo XV. Pacioli no se considera el primer escritor contable ni inventor, pero a él se le atribuye la divulgación masiva de esta teoría por su estructura teórica para la aplicación académica. Entonces hacemos un repaso de lo que ya habíamos visto. Luca Pacioli en sí no fue el que la inventó, ya venía de mucho tiempo atrás, pero gracias a su gran nivel académico y a su estudio y experiencia, pues la compiló de una forma que se pudiera aplicar a la enseñanza académica, y de ahí se extendió hacia el mundo. Dentro de los principios NIP de reconocimiento en el marco conceptual o NIP 0, tenemos en el capítulo 5 el reconocimiento y baja en cuentas, que en el reconocimiento no es más que la forma de reconocer y registrar los movimientos en los elementos de los estados financieros. Está ahí involucrada la partida doble. Recordemos que estuvimos viendo esto, en donde nos dice que los estados están vinculados porque el reconocimiento de un elemento requiere el reconocimiento o baja en cuentas de uno o más de otros elementos. Ahí está el principio de partida doble, y nos recuerda que el reconocimiento de ingresos tiene lugar al mismo tiempo que el reconocimiento inicial de un activo o un incremento en el importe en libros, y así a su vez en el ejemplo el reconocimiento de gastos tiene lugar al mismo tiempo que el reconocimiento inicial de un pasivo o el incremento importe en el libro de un pasivo. Esto lo estuvimos viendo, porque cuando yo hago una venta, pues me genera un activo, me entra dinero, ¿sí? Genera un ingreso, me entra dinero o una cuenta por cobrar. Asimismo, cuando incurro en un gasto, en la compra de un gasto o costo, me tengo que salir de un dinero o reconocer un pasivo porque lo compro a crédito, ¿cierto? El principio NIP de medición lo encontramos en el capítulo 6 de la NIP 0 o marco conceptual. Él nos dice que los elementos reconocidos en los estados financieros se cuantifican en términos monetarios. Esto requiere la selección de una base de medición. Entonces, en principio nos está diciendo que todo registro de un elemento de los estados financieros debe tener un valor, debe cuantificar en términos de una moneda, de la moneda que le corresponda a cada país, ¿cierto? La moneda local, la moneda en que manejen los registros. Dentro de los elementos de los estados financieros, la marco conceptual o NIC 0 nos habla en su capítulo 4 de los elementos de los estados financieros, que cuáles son: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Entonces nos dice, los elementos de los estados financieros definidos en el marco conceptual son
activos, pasivos y patrimonio que están relacionados con la situación financiera de la entidad. Aquí nos está hablando ya del estado de situación financiera, un informe que resume y reúne todos estos tres elementos en un solo informe. Y el otro son los elementos de ingresos y gastos que están relacionados con el rendimiento financiero de una entidad o resultado, que se reúnen o se resumen en el estado financiero de resultados. Un estado, entonces aquí tenemos ya, está refiriéndose al estado de situación financiera y al estado de resultados que reúnen estos elementos. Entonces ya aquí en este capítulo, en el párrafo 4.1 de los elementos de los estados financieros del marco conceptual, detalla ya más qué es cada elemento. El activo, un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Pasivo, es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado pasados, es un compromiso. Patrimonio, la parte residual de los activos, restarle los pasivos, lo que queda es la parte residual que pertenece a los socios. Los ingresos son incrementos en los activos o disminución en los pasivos que dan lugar a un incremento en el patrimonio, distintos de los relacionados con los aportes de los socios. Es decir que cuando yo genero, lo vimos ahorita en un ejemplo, si hago una venta, me entran recursos, eso aumenta el activo, disminuye los pasivos y como lo acabamos de ver, activo menos pasivo igual a patrimonio, va a dar su resultado, va a dar en sentido favorable al patrimonio. Los gastos son el contrario de los ingresos. Disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones del patrimonio, porque tengo que salir de recursos para pagar esos gastos o generar una deuda, y al generar eso pues disminuye el activo, aumenta el pasivo y disminuye entonces la parte residual de los socios. Viendo aquí una de las imágenes que hemos compartido en un principio, podemos hablar acá, estamos viendo, esta imagen la estuvimos compartiendo en la partida doble, pero ya la podemos asimilar. El estado de situación financiera, o ESFA abreviado, vemos que todo lo que hay en una sociedad, que son bienes y derechos, tangibles o intangibles, están representados en Colombia. Hemos asimilado un catálogo de cuentas que le ha dado al activo el código 1, a los pasivos, la deuda con terceros, el código 2, a los socios, el patrimonio, el código 3. Entonces aquí vemos la ecuación patrimonial, en donde activo menos pasivo es igual a patrimonio, o pasivo más patrimonio debe ser igual a activo, porque todo lo que existe salió de un aporte inicial de unos socios, y lo que no ha salido de los socios ha salido de deudas con terceros, a crédito o deudas con terceros. A estas cuentas se le llama reales o permanentes o de balance. ¿Por qué? Porque son cuentas que durante toda la vida económica, operaciones de la organización, se van a estar registrando sin ser cerradas a fin de año. A fin de año ellas continúan con el saldo que tienen, contrario al estado de resultados. El estado de resultados integrales, o ERI, está integrado por los ingresos, que para Colombia ha adoptado el código 4, los gastos el código 5, los costos el código 6. Entonces es una operación matemática. A los ingresos se le restan los gastos y los costos y da un resultado favorable, que es ganancia, si es desfavorable y es pérdida. Ese resultado se traslada al estado de situación financiera, al patrimonio, allá va a dar. Entonces, y contrario a las cuentas reales o permanentes del estado de situación financiera, estas son nominales o de resultado, porque al fin de año se hace esta operación matemática, esta cuenta, donde se le resta a los ingresos los gastos y los costos y genera un resultado. Ese resultado se traslada al estado de situación financiera, al patrimonio, y se cierran y al 31 de diciembre, y desde el 1 de enero del siguiente año vuelve a arrancar los ingresos de cada año con los gastos de cada año, los costos de cada año. Por eso se llaman nominales o de resultado, porque su saldo no se acumula después del 1
de enero de cada año, bueno, se inicia de 0 al 31 de diciembre, ahí se terminan y se cierran estos resultados, por eso se llaman de resultados, genera un resultado, una operación cada fin de año. Aquí vemos un ejemplo, una imagen que nos muestra la conexión que existe entre el estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Aquí recordemos que el resultado que dio allá, después de restarle a los ingresos, los gastos y los costos, dio un resultado que si es favorable es ganancia, que si es desfavorable es pérdida, y ese resultado se traslada a patrimonio, a las cuentas de patrimonio. Se traslada ese resultado, que en el patrimonio va a haber un código especial que se llama utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Este principio de los estados financieros está en el capítulo 7 del marco conceptual o NIC 0, presentación e información a revelar. Los informes financieros, estado de situación financiera y estado de resultados integral, su estructura y su forma de presentación se contienen en el capítulo 7 del marco conceptual. Aquí recordemos que también estuvimos viendo en el uso de la partida doble, los registros contables, la estructura de las cuentas, donde de abajo hacia arriba, la subcuenta o cuenta auxiliar, que generalmente es a 6 dígitos, contiene las demás, contiene la cuenta de 4 dígitos, cuenta mayor, contiene el grupo a 2 dígitos y contiene la clase 1 dígito, inicia con 1. Entonces recordemos eso, la estructura de las cuentas. El registro base de la contabilidad en el libro diario se hace a nivel de subcuenta. Aquí vemos dos ejemplos de asientos contables de partida doble en el libro diario. El libro diario, que es un informe que a diario hoy día los sistemas lo generan por defecto. Cada día ellos tienen un récord, un registro de las operaciones que se han hecho a diario. Se llama por eso libro diario. Entonces aquí vemos un ejemplo de asiento simple, y recordemos que el asiento simple lo compone cuando está integrado por 2 registros no más. Para el ejemplo tenemos el día 8 de septiembre se vende mercancía a crédito por un valor de 18.700.000. Entonces le corresponde el registro al ingreso, que recordemos que de Luca Poisson le dice los ingresos van al haber o al crédito, aquí lo tenemos. Y esta venta no se generó de contado, se generó a crédito, entonces queda en una cuenta del activo, una cuenta por cobrar, que su naturaleza es débito, donde aquí está la partida doble, el registro crédito y el debe y sumas iguales. Luego un asiento compuesto cuando tiene más de 2 registros. Aquí tenemos el ejemplo de los aportes iniciales de unos socios que crearon para crear una empresa, en donde aportan un efectivo de 13 millones, una mercancía 60 millones, un edificio 60 millones, un vehículo por 43 millones. La suma de todo esto da 176 millones. Vemos acá un ejemplo de partida doble en un registro ya compuesto. Generalmente los registros, la mayoría suelen ser compuestos en algunos casos. Entonces aquí podemos observar todo lo que ingresó al activo hace parte ya del activo, ¿cierto? Aquí vemos la ecuación inicial de activo y patrimonio. Miren, todo el aporte de los socios se registra al patrimonio y está la partida doble equilibrada, la balanza, siempre la balanza. Desde que llevemos siempre la balanza, nuestra contabilidad siempre va a estar organizada. Bueno, continuemos aquí. Vemos aquí entonces los ejemplos de un asiento en libro diario. Aquí, por ejemplo, podemos ver el informe de un libro diario de forma separada para poderlo tener una mejor visibilidad, ¿sí? Porque para poderlo leer de una mejor forma, vemos está el registro de movimiento 1, movimiento 2, el movimiento 3, miren, el primero es uno simple, el segundo es uno simple, el tercero es uno compuesto y el cuarto es uno compuesto. Vemos que el primero está mostrando un ingreso por salarios, le ingresa una plata al banco. El segundo, la compra de unos alimentos, débito al gasto, crédito a la caja de donde compra, salió dinero. El tercero
el tercero, unos gastos por servicios públicos contra la cuenta por pagar del pasivo, una deuda. Y el cuarto muestra el pago del pasivo de los servicios públicos y sale el dinero del banco. Continuando acá, entonces, para llegar todo lo que hemos compartido anteriormente, para llegar a este punto. Vamos a ver la dinámica de las cuentas. Esto viene desde los precursores, que fueron los que definieron esta estructura, esta teoría. Recordemos que el débito registra unos valores a la izquierda, el crédito va a haber unos valores a la derecha. Y hemos visto que los tres primeros elementos, activo a patrimonio, pertenecen al estado de situación financiera. Los siguientes elementos, ingresos, gastos y costos, pertenecen al estado de resultados integrales. Eso hemos visto. Y los débitos y los créditos, pues siempre nos van a mostrar la partida doble. Entonces siempre tengamos en cuenta en la partida, en los registros, la partida doble. Si registro un débito, debo registrar su contrapartida crédito. La suma de los débitos deben ser iguales a los créditos. Siempre. Si yo hago un registro, por ejemplo, la venta de una mercancía, pues por ello me va a corresponder que me paguen un dinero o una cuenta por cobrar si es a crédito, ¿cierto? Y si compro mercancía, pues me va a corresponder un registro débito porque me ingresa mercancía y un registro crédito porque debo salir, debo pagar, o porque incurro en un pasivo, en una deuda porque la compro a crédito. Recordemos entonces de los principios de la partida doble, que habíamos hablado ya desde los precursores, la teoría de las bases originales de la contabilidad y la partida doble. El que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. La suma de los valores que entran debe ser igual a los que salen. El deudor existe porque hay un acreedor. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. El reflejo práctico de este método son los libros diario y mayor, así como el estado de situación financiera compuesto por activo, pasivo y patrimonio. De esta forma, el asiento contable es la forma de anotar operaciones en el diario y tiene un debe a la izquierda y un haber o crédito a la derecha. Toda anotación en un lado tiene una contrapartida en el otro. Muy importante siempre tener presente estos principios que siguen vigentes y seguirán vigentes. Esto es lo que se debe tener claro, compañeros, en todo el mundo anglosajón, el mundo occidental, independiente del la codificación que se le asigne al activo, al pasivo o al patrimonio, siempre debemos tener claro esa estructura, porque cada país generalmente puede manejar un catálogo, una codificación diferente, pero la naturaleza como se comporta el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y los gastos en cada país es la misma, que es lo que vamos ya enseguida a compartir. Criterios importantes que debemos tener en cuenta. La naturaleza de las cuentas siempre va a coincidir con el lado por el que aumentan. El manejo de cada cuenta ayuda a que se cumpla el principio de partida doble y corroborar si los registros están bien. Si el saldo de la cuenta no coincide con su naturaleza, hay algún error en los registros contables. Tengamos siempre presente, entonces la naturaleza de las cuentas siempre va a coincidir por el lado con que aumentan, ¿sí? Y en ese lado, si es del lado débito, pues así debe quedar su saldo. Si es del lado crédito, su saldo debe ser crédito. El manejo de cada cuenta ayuda a que se cumpla el principio de partida doble, siempre llevando sus registros juiciosos, débito y crédito, siempre va a quedar bien los registros. En el caso de Colombia, nosotros hacemos uso para los registros y aplicación de la partida doble del decreto 2650 de 1993. Ya previamente estuvimos compartiendo, hay un video que habla sobre las bases de por qué usamos este decreto en Colombia. Él nos habla
en su artículo tercero de un catálogo de cuentas. Aquí lo estamos viendo. El catálogo de cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Él los menciona entonces en el artículo tercero del catálogo de cuentas. Y en su artículo 14 ya muestra la estructura del catálogo de cuentas, donde dice que la clase, como vimos en una de las diapositivas que ya vimos arriba en la pirámide, es a primer dígito arriba, segundo dígito, los dos primeros dígitos a grupo, los 4 siguientes dígitos a nivel de cuenta mayor y los dígitos que siguen a nivel de subcuenta auxiliar, y se van a identificar con los siguientes códigos. Mira, aquí nos da la clase 1 activo, el código 2 pasivo, el 3 patrimonio, el 4 ingresos, el 5 gastos y el 6 costos. Y aquí tenemos ya un ejemplo. Aquí tenemos el artículo 15. En el artículo 15 ya vamos a ver la estructura de las cuentas, donde nos dice las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el estado de situación financiera o balance. Las 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de resultados. Aquí vemos un ejemplo de una estructura, de una codificación contable. Aquí está la imagen donde inicia el activo, miren, clase 1, a 2 dígitos el grupo, efectivo y equivalentes, hoy día, a 4 dígitos la cuenta mayor caja, y las siguientes subcuentas es a las que se hace el registro base. Tenemos el ejemplo de caja y de bancos. Entonces aquí nos habla ya en el artículo 15 de las descripciones y las dinámicas. Las descripciones y dinámicas, ya al ir al artículo 15 del catálogo de cuentas nos va a hablar nos va a orientar más en detalle. Es muy importante aprender y hacer uso del catálogo de cuentas, porque allí vamos a encontrar una descripción de qué es un activo y una descripción ya, por ejemplo, de qué sería disponible, y luego caja, para este ejemplo que tenemos acá, y en qué caso se debita y en qué caso se acredita. Notemos que cuando es de naturaleza débito, primero está aquí prioridad, a la izquierda los débitos, y debajo tenemos el ejemplo ya de un pasivo, por ejemplo para el caso de bancos nacionales. Observemos que primero, en el caso cuando es naturaleza crédito, está de primeras crédito, la descripción de crédito, la dinámica de primeras a la izquierda. Contrario arriba, el activo, vemos que está de primeras a la izquierda débito, de acuerdo a su naturaleza le da prioridad, y una breve descripción. Entonces, en el artículo 15 del catálogo de cuentas vamos a encontrar las descripciones y las dinámicas de cómo se usa. El artículo 14, regresémonos un poco, nos va a mostrar la estructura. El artículo 14 nos va a mostrar la estructura del catálogo de cuentas. Hace un momento pues mencioné, debo corregir, esto hace parte del artículo 14. Esta diapositiva aquí es ya la estructura de cómo el artículo 14 muestra y define la codificación contable. El artículo 15 es el que da de cómo se usan y una orientación de sus débitos y créditos, en qué momento se deben usar y aplicar. Ahora ya entremos en detalle de la dinámica de las cuentas del activo. Entonces recordemos, el activo es de naturaleza débito, aumenta por el débito, disminuye por el crédito, se utiliza cuando inicia una operación, cuando inician las operaciones, por ejemplo en la empresa, cuando hay salidas, cuando terminan, cuando hay entradas, salidas, cuando hay entradas aumenta, cuando hay salidas disminuye. Su saldo es débito porque su naturaleza es débito, inicia siempre por el débito. Dentro de sus grupos tenemos la 11 efectivos y equivalentes, la 12 inversiones, la 13 cuentas por cobrar o deudores, la 14 inventario, la 15 propiedad, planta y equipo, y la 16 intangibles. Entonces recordemos que en el capítulo 14 del marco conceptual NI nos dice que un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Ayuda, los activos son los que ayudan a producir, a que la empresa genere, se mueva, tenga movimiento y produzca rendimientos. Son la palanca, el capital de trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo compuesto de una partida de un registro contable
compuesto, miren los débitos, los créditos, la balanza, y aquí ya lo podemos ver más detallado, el número de operación, una fecha, un tipo de documento, un número de documento, la cuenta mayor a la que pertenecen, el código contable, acá la cuenta, subcuenta a nivel de 6 dígitos, el nombre de esa subcuenta, el NID con la persona que se está haciendo la operación o empresa, su nombre, una descripción breve, sencilla, los valores, y todo esto ingresó al activo. Es el registro inicial de arranque de una empresa donde los socios han aportado un capital. Mira, entra al activo y se le genera un débito a todo el activo contra un crédito a las cuentas de patrimonio, como ya lo hemos visto, por los aportes que haya dado cada socio. Luego tenemos un registro simple, en donde podemos ver que se está pagando, miren, en este caso se está pagando una deuda, una posible factura que se había comprado, en este caso se está pagando, miren, se le hace un débito al activo y un débito al pasivo y un crédito al activo. Miren, como dice acá, disminuye por el crédito. Mire, el activo está saliendo, en este caso un pago, mire, de caja, sale dinero. ¿Por qué lo podemos determinar? Porque está el crédito y el pasivo se le está haciendo un débito. Este es un ejemplo de un pago. Aquí podemos ver involucrado un pago. Ahora la dinámica de las cuentas del pasivo. Su naturaleza es crédito, disminuyen o hay salidas por el débito. Cuando ingresan, cuando inician, es por el crédito, aumentan. Dentro de su saldo es crédito. Dentro de sus grupos tenemos obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, obligaciones laborales, provisiones, otros pasivos y otra clase de pasivos. Aquí vemos tres ejemplos, veámoslos brevemente. Aquí, por ejemplo, vemos que este registro muestra un crédito. Miren, esto es un pasivo, se registra al crédito el dinero que han prestado y la plata que prestaron ingresa al banco, a la cuenta de banco, al débito. Vimos que cuando ingresa un activo, cuando es al débito, aquí está entrando dinero, entra a una cuenta de un banco. Miren la codificación, de acuerdo a la codificación del catálogo de cuentas, y al pasivo se le genera un crédito. Luego en el segundo ejemplo tenemos un arrendamiento. Vemos aquí un arrendamiento, las cuentas del gasto al débito, el IVA que se comporta como a la base y se genera una cuenta por pagar de arrendamientos. Mírenla, aquí está el pasivo al crédito. Entonces inicia, miren, inicia, como indica acá, está iniciando apenas, es el primer momento, entonces se registra la deuda, se queda debiendo ese arriendo. Luego vemos el tercer momento cuando ese arriendo se cancela. Entonces terminan, disminuye, miren, entonces cuando terminan se le hace un débito, aquí está el débito, y de bancos, en este caso se pagó de bancos, sale el dinero, y recordemos que el activo disminuye por el crédito. Luego tenemos aquí el ejemplo de patrimonio. Las cuentas de patrimonio son de naturaleza crédito, disminuye por el débito, aumenta por el crédito, su saldo es crédito. Se comportan de manera similar a el pasivo. El pasivo, compañeros, patrimonio e ingresos se comportan de manera similar. Devolvamos aquí un momento al pasivo, en donde nos faltó revisar que el marco conceptual en su capítulo 4 habla de que el pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Es una obligación, un compromiso que adquirió porque tuvo un negocio pasado con alguien y le quedó a deber, no se lo pagó de una vez de contado, sino se lo queda debiendo en el momento. Y venimos entonces nuevamente aquí a patrimonio. Nos habla que en el capítulo 4 del marco conceptual que el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez reducidos todos sus pasivos, ya lo hemos visto. Aquí tenemos entonces que cuando hay salidas, cuando disminuye por el débito, aumenta por el crédito, y dentro de sus grupos tenemos estos grupos
que deberíamos estarlo revisando en detalle a medida de que vamos en este camino. La 31 inicialmente los aportes de los socios cuando crean una empresa, y en la 36 y 37 están registradas las utilidades y pérdidas, así como las más relevantes a tener en cuenta. Aquí vemos un registro compuesto del primer momento, es el mismo ejemplo que utilizamos en el activo. Recordemos, todos los aportes de los socios entran al débito del activo, porque aumenta por el débito, está el primer momento, está iniciando, y también está empezando al crédito del patrimonio, y que aquí lo vemos, aumenta cuando inician, hay entradas, entonces está el crédito. Y otro registro que tenemos es un registro, por ejemplo, del último proceso en el cierre del estado de resultados, cuando se hace el registro del traslado de las utilidades o pérdidas. Aquí vemos el registro simple en este caso, para el ejemplo, la empresa tuvo una utilidad en donde se le hace un débito a esta cuenta especial, que se usa una cuenta especial para hacer el cierre del estado de resultados, es un proceso especial, y genera un crédito al patrimonio. Recordemos que vimos que al final, cuando el resultado de restarle a los ingresos, los gastos y los costos da un resultado, y ese resultado se debe trasladar al patrimonio, y aquí está el registro que se debe realizar. Luego tenemos las cuentas de ingreso, que dijimos se comportan similar al pasivo y al patrimonio. El marco conceptual en su capítulo 4 nos dice que los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan como lugar incrementos en el patrimonio. Ya lo estuvimos viendo, ¿cierto? Porque si aumentan los activos y disminuyen los pasivos, va a haber un resultado favorable al patrimonio de los socios. Aquí vemos una venta. Un ejemplo de una venta, se registran en las cuentas del ingreso, miren, unas cuentas de un negocio de prendas de vestir y calzado, se hacen los registros al crédito, el IVA, que se comporta similar a la base, y es una venta a crédito, queda debiendo, miren, una cuenta por cobrar. Los activos, inicia por el activo, código 1, miren, va al débito, y el ingreso al crédito, así dice, miren, inicia, es una factura, aumentando al crédito, aquí está la partida doble. Luego tenemos otro segundo ejemplo, el arriendo de un local, en donde se genera también un registro por esa factura, ese movimiento, se hace al ingreso, al crédito, vemos, y se genera también una cuenta por cobrar al débito. Miren, entonces aquí tengamos presente, los ingresos se generan en su primer momento, cuando inician, cuando hay esa operación, al crédito. Y dentro de ellos tenemos los ingresos operacionales, es a lo que se dedica la empresa, su mayor operación o razón social, y otros tipos de ingresos que son ocasionales. Entonces el grueso de la operación de la facturación, a lo que ella se dedica de acuerdo a su razón social, es en la 41, y otros ingresos son los que son ocasionales. Aquí vemos, por ejemplo, esta empresa se dedica a comercializar prendas de vestir y calzado, pero tiene otro ingreso ocasional que no es el grueso de su operación, que arrienda un local que tiene por ahí seguramente para su uso. Luego seguimos, aquí tenemos las cuentas de gasto, que se comportan similar al activo. Los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. Entonces vemos, los ingresos, los gastos aumentan por el débito, disminuyen por el crédito, y sus grupos son las 51, gastos de administración o área de administrativa, los gastos 52 cuando hay área de ventas, y otros gastos no operacionales, generalmente gastos financieros, gastos bancarios, impuestos asumidos. Debemos ser muy juiciosos en estar revisando el catálogo de cuentas, cogerle práctica, es muy necesario aprenderlo a manejar. Entonces tenemos aquí el ejemplo de un registro compuesto, en donde se adquieren una serie de servicios, miren, tenemos la suscripción a una revista, unos alimentos, un combustible, y todo eso en el gasto, mire, dice que aumenta en el débito, están iniciando, es un registro al débito. Y recordemos, en este caso, por ejemplo, es un dinero que se le había entregado a un funcionario, un anticipo, y él lo está legalizando. Se le entregó en un primer momento un dinero, ya gastó una parte del dinero o quizás todo, entonces se registran los gastos y se le legaliza, él disminuye la deuda, mire, la cuenta por cobrar, ya está legalizando estos 1.500.000.
Y luego tenemos un segundo ejemplo en donde se está registrando la nómina de unos empleados. Miren al gasto, son empleados del área administrativa y generan un pasivo al crédito. Recordemos que el pasivo es de naturaleza crédito. En un primer momento se le hace un crédito al pasivo, mire la cuenta por pagar de salarios, se le carga el gasto, los gastos al débito, débito, crédito, aquí está la balanza, la partida doble, y en un segundo momento a estos pasivos por salarios se les hace un débito y se paga un crédito de caja o banco. Entonces, recordando en resumen, podemos decir que las cuentas de activos, gastos y costos aumentan por el débito, disminuyen por el crédito. Tengamos eso presente. La parte de costos no la vamos a ver en esta oportunidad. Los costos se manejan, tienen un manejo especial, de un manejo y de un nivel, tienen su módulo, su proceso especial, pero se comportan en base, su principio es similar a la dinámica del activo y los gastos. Luego tenemos que el pasivo, patrimonio e ingresos se comportan también de manera similar, disminuyen por el débito, aumentan por el crédito. Es decir que cuando la naturaleza de una cuenta es débito, su saldo es débito. Cuando la naturaleza de una cuenta es crédito, su saldo es crédito. Muy sencillo, compañeros, porque como en el caso de un activo, siempre que va a empezar, por ejemplo, entra dinero, empieza dinero, ¿cierto? Empieza por el débito. Y yo no voy a poder sacar más dinero, hacer más registros de dinero del que no tengo. Entonces, siempre va a quedar débito porque no voy a sacar lo que no tengo. Asimismo en el pasivo. Su primer momento, por ejemplo, es una deuda, aumenta, y a medida de que se va saliendo, disminuye. Yo no voy a pagar más de lo que no debo, ¿cierto? Entonces siempre su saldo va a ser crédito porque va a corresponder únicamente al saldo, va restando el saldo de lo que inició, que fue crédito. En primer momento inició crédito, y asimismo en las cuentas de naturaleza débito inició por un débito, no va uno a entregar más de lo que no debe. Entonces siempre va a tener esa relación. Inició por el débito, voy sacando, le voy haciendo un crédito, y ya cuando no tengo más, pues ahí ya para. Entonces aquí tenemos un breve resumen entonces de la dinámica de las cuentas. Espero sea de su utilidad como siempre, haciéndolo con la mejor disposición, agradeciendo a Dios con modestia y a ustedes. Muchas gracias.